Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de estadística, la cual vamos a adelantar con el tema llamado frecuencia relativa. Partamos de un ejemplo. A un grupo de personas se les preguntó sobre su mascota preferida y de los encuestados, 20 manifestaron su preferencia por el gato, 30 manifestaron su preferencia por el perro, 10 manifestaron su preferencia por la tortuga y 12 personas manifestaron su gusto por el conejo. Lo que nos piden es hallar la frecuencia relativa, que es el tema de hoy, la frecuencia relativa de cada uno de estos datos. Hay que recordar la definición de frecuencia relativa de un dato. Recordar que la frecuencia relativa de un dato es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta de dicho dato y la suma de todas las frecuencias absolutas de los demás datos. Veamos entonces cómo se resuelve. Primero calculemos la suma de todas las frecuencias absolutas. Pues sumar la frecuencia absoluta sería sumar, encontrar el total de personas que fueron encuestadas. En este caso sería sumar 20, sumarlo con los 20 que prefieren el gato, se le suman las 30 personas que prefieren el perro, se le suman las 10 personas que prefieren la tortuga y por último se suman las 12 personas que prefieren el conejo. Al hacer esta suma haría 20 más 30 sería 50 más 10 60 más 12 72. Esta sería la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos. Recordemos que los datos aquí son gato, perro, tortuga y conejo. Es decir, el nombre de los animales que tienen pues preferencia en este grupo de personas que fue encuestado. Bien, ¿cuál sería la frecuencia relativa del dato gato? Pues dice que la frecuencia relativa es el cociente entre su frecuencia absoluta. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta del dato gato? Sería 20 sobre, dice, dividido entre el total, entre la suma de las frecuencias absolutas, que es la totalidad, y la suma de las frecuencias absolutas hemos dicho que es 72. Haciendo esta división, bueno, aquí está ya la frecuencia relativa en forma de fracción. Hay otras dos versiones que se utilizan mucho y son la forma decimal. La forma decimal se obtiene haciendo la división. Entonces, al dividir 20 entre 72, nos va a dar 0,27 con periodo en 7, es decir, que es 2, 7, 7, 7, 7 y un proceso infinito. Se dice que este decimal es un decimal infinito periódico. Y la otra versión sería pasarlo a forma porcentual. Pasarlo a forma porcentual quiere decir correr la coma 2 espacio a la derecha de la forma decimal, es decir, multiplicar por 100. Y al multiplicar por 100, acá esto nos va a dar 27,7 periódico por 100. Recuerde que esta rayita significa 7, 7, 7, 7. Indefinidamente, puntos suspensivos. Bien, ¿cuál sería la frecuencia relativa del dato perro? Pues buscamos la frecuencia absoluta de ese dato, que sería 30, y se divide entre la suma de todas las frecuencias absolutas, que hemos dicho que es 72. Al hacer esta división 30 entre 72,
obtenemos la frecuencia relativa en forma decimal. En este caso sería 0,416666 puntos suspensivos. Se coloca una rayita en la parte superior del 6 para indicar que el 6 se repite indefinidamente. Y para pasar esta forma decimal a la forma porcentual, se corre la coma 2 espacios a la derecha, es decir, se multiplica por 100, lo cual nos va a dar 41,6 periódico por ciento. La frecuencia relativa del dato tortuga. Pues buscamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del dato tortuga es 10. Entonces se divide 10 entre la suma de las frecuencias absolutas, que hemos dicho que es 72. Al hacer esta división, 10 entre 72 nos va a dar 0,138888, nunca termina, puntos suspensivos. O sea que se le coloca en la parte superior del 8 un guioncito para indicar que el 8 se repite. Son decimales infinitos, no periódicos, decimales infinitos periódicos en este caso. Bien, para pasar a la forma decimal, a la forma porcentual, corremos la coma 2 espacio a la derecha, entonces esto nos va a dar 13,8 periódico por ciento. Y por último tenemos que la frecuencia relativa del dato conejo sería el cociente entre la frecuencia absoluta del dato conejo, que sería 12 sobre el total, la suma de todas las frecuencias absolutas, y al dividir 12 entre 72, esto nos va a dar 0,16666, y el 6 se repite indefinidamente, por eso se coloca ese guión. Al pasar esto a la forma decimal, a la forma porcentual, nos va a dar 16,6 periódico por ciento. Entonces repito, la frecuencia relativa es el cociente, la frecuencia relativa de un dato es el cociente entre la frecuencia absoluta del dato y la suma de todas las frecuencias de los demás datos, de las frecuencias absolutas. Hay tres versiones para la frecuencia relativa: una en forma de fracción, la otra en forma decimal y la última en forma porcentual. Todos estos datos se pueden llevar a lo que se conoce con el nombre de tabla de frecuencias. Bien, con esto terminamos esta clase. Yo les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.